Muy buenos días, hoy día comenzaremos a ver algunas partes importantes del ArcGIS. El ArcGIS tiene este formato, cuando ustedes abren el software, van a ver en principio esta línea que aparece acá, es el menú principal. Este menú principal tiene varias opciones como son la opción File, la opción Edit, View, Bookmarks, Insert, Selection, Geoprocessing, Custom, la herramienta Tools, la herramienta Windows y Help. El Tools por omisión no aparece, esto se inserta por si acaso, jóvenes, y lo podremos ver en una oportunidad de cómo se puede insertar esta herramienta. Luego están las barras de comandos. Estas barras de comandos nos permiten realizar actividades que su nombre le dice. Por ejemplo, la herramienta Tools son herramientas básicas de manejo de la información. Por ejemplo, aquí aparece como una lupa. Esto nos permite agrandar una imagen, ¿no? Es la herramienta Zoom para agrandar. La otra herramienta es una herramienta Zoom para disminuir, para empequeñecer las imágenes. Luego es la herramienta Pan, que es una herramienta para mover la información que tenemos en la pantalla principal, ¿no? Esta de acá, que ustedes ven, es la pantalla principal. Luego esta es la herramienta Mundo, es una herramienta que nos permite visualizar todo el contexto de la información que tenemos, ¿no? Las otras herramientas los iremos viendo. Después esta herramienta es la herramienta Selector, que nos permite escoger una información, ¿no? Eso es en cuanto a las herramientas que nosotros tenemos, ¿no? Y aquí hay otras más herramientas. Por ejemplo, aquí hay dos herramientas que están activas, ¿no? Estas herramientas, las herramientas Parcel Editor y la herramienta Editor. Estas herramientas por omisión están desactivadas, no aparecen acá. Para poder activarlas, ustedes tendrán que irse a esta zona de aquí, a esta zona que ustedes están viendo, ¿ya? Esta es la zona donde ustedes pueden hacer lo siguiente. Van a hacer un clic derecho y luego harán un check en esta parte de acá, ¿no? Van a hacer un check en esta partecita de acá. En esta partecita harán un check y cuando hacen un check aparece activado, ¿no? De esta manera, ¿ya? Entonces ahora haremos entonces el check, hacemos un clic derecho y editor y automáticamente ustedes podrán verlo, ¿no? Ahora, muy bien, para poder mover esta a un lugar apropiado, sobre todo en esta parte, entonces lo que ustedes harán es con la herramienta, ¿no? Con la herramienta Selector, harán clic derecho sobre esta, ¿no? Y ustedes podrán ver que la herramienta Selector cambia a una herramienta de 4 flechas, ¿no? Eso significa que nosotros podemos mover en cualquier dirección esta barra de herramientas, ¿no? Entonces nosotros nos ubicamos en el lugar que nosotros queremos y lo ponemos, ¿no? Para dejar de que trabaje, ¿no? Simplemente dejamos de pulsar el clic izquierdo y automáticamente el selector cambiará su forma, ¿no? Entonces volverá a su forma original, que es una flechita. Luego, en esta parte de acá, que ustedes ven acá, es la tabla de contenidos,
Aquí ustedes verán todas las capas que nosotros vamos a activar, ¿no? Todas las capas que nosotros vamos a activar. En la parte izquierda están herramientas como es el ArtToolbox, el catálogo, el Search y el Creative Features, ¿no? Por omisión solamente aparece el Art Catálogo, esta de acá. Por omisión solamente aparece esta, el Art Catálogo, y las otras herramientas se tienen que activar, ¿no? Las otras herramientas se activan. Para activar esas herramientas vamos a hacer lo siguiente. Las herramientas para activar el catálogo están acá, en esta parte, ¿no? El Art Catálogo está acá, el Search está acá, el Art Toolbox está acá, y el Model Builder está acá, y el Python está acá, ¿no? Cuando ustedes activarían Start Editing, ustedes podrán ver Creative Features, ¿no? Esta herramienta que poco a poco ustedes podrán verlo, ¿no? Muy bien. Veamos pues, entonces, esa herramienta, ¿no? La herramienta ArtToolbox por omisión no aparece, ¿no? Esta de aquí, esta herramienta tiene que ser activada mediante esta herramienta de acá para que pueda aparecer acá, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo activamos esas. Si ustedes no lo están viendo, esas herramientas, vamos a ver cómo activamos esas herramientas, ¿no? Yo las tengo activadas, las voy a desactivar. Y solamente, como les digo, aparece el catálogo, ¿no? Para activar la herramienta ArtToolbox, entonces lo que haremos es ir y escoger esta herramienta que está aquí, ¿no? En esta barra, ¿no? En la barra estándar, ustedes pueden ver, aparecerá la herramienta ArtToolbox, ¿no? La herramienta, esta es la herramienta ArtToolbox que ustedes están viendo, ¿no? Esta pequeñita, ¿no? La otra herramienta que ustedes van a activar es la herramienta Search, que está a su costado, ¿ya? La herramienta Search está a su costado, esta herramientita. Estas dos vamos a activar, ¿ya? Entonces, para activarlo, lo único que harás es picar sobre ella y aparecerá acá. Cuando es por primera vez, va a tardar un poquito, ¿no? Comienza a salir una especie de redondito y hasta que aparece esto, ¿no? No se preocupen si no les sale al instante. Una vez que ya lo tengan acá, lo único que ustedes harán es van a pinchar este de acá, este icono que aparece aquí, ¿ya? Entonces, lo que haremos es eso, ¿no? Pinchar ese icono y automáticamente se instalará o se posicionará en la parte izquierda de su pantalla. Lo mismo harán con esta herramienta, la herramienta Search, ¿ya? La herramienta Search, ¿no? Que es una herramienta de búsqueda. Esta nos permite, cuando nosotros no sabemos una herramienta, por ejemplo, nos permite buscarlo, ¿no? Dónde se encuentra. Muchas de las herramientas a veces sabemos su nombre, pero no sabemos dónde se encuentra. Entonces, esta herramienta nos permite hacer ello. Entonces, vamos a escoger entonces la herramienta Search. Aquí ustedes pueden ver, esta es la herramienta Search y aquí buscaremos la herramienta que nosotros queremos, ¿no? Aquí podemos poner el nombre y luego ponerle y decirle qué es lo que queremos hacer. Lo mismo hacemos para incrustarlo al lado izquierdo, entonces nos posicionaremos también utilizando esta herramientita de aquí, esta parte, ¿no? Este clic. Entonces haremos que pincharemos sobre este icono que aparece, de la cual tengo a ustedes actualizado, y lo único que haremos es esto, ¿no? Hasta ahí nosotros ya tenemos 3 herramientas con las cuales nosotros podemos ir trabajando. Hay otras herramientas que necesitamos trabajar, pero
y les indicaré cómo incrustarlo en el lado izquierdo para que esa herramienta pueda ya aparecer, ¿no? Entonces, hasta ahí y ya tenemos entonces las herramientas para poder trabajar y configurar, ¿no? Estas de acá. ¿No? En la parte de abajo, si ustedes pueden ver, también hay herramientas. Esas herramientas por lo general no aparecen, ¿ya? Entonces esas herramientas también hay que incrustarlas. Esta herramienta es importante, la herramienta Drawing, porque nos permitirá hacer dibujos. Muy bien. Ahora, nosotros queremos poner, por ejemplo, un fondo de base o una base de datos con la cual nosotros vamos a poder trabajar. A esta de aquí podemos acceder a una base, adicionar un mapa base, o sea, una imagen satelital que nos proporciona el ArcGIS, ¿ya? Para poder trabajarlo ustedes tienen que tener pues internet, porque esto tiene que actualizarse, ¿ya, jóvenes? Entonces, si no tuviesen internet, un ancho de banda bastante apropiado, entonces esta opción no se activará. Entonces, hacemos base de datos. Esto demora a veces un poquito. Si demora, es por el ancho de banda que ustedes tienen de internet. Si tienen un ancho de banda mayor, entonces esta se activará más rápido. Entonces, por omisión siempre se trabaja con las dos primeras, con el Imaginary y el Imaginary Y-Labs. Si ustedes quieren trabajar con lo que es etiquetas, pueden hacerlo. Si no, solamente trabajarán con el Imaginary, ¿no? Vamos a utilizar el Imaginary Y-Labs. Adicionamos. Utilizaremos entonces se activará entonces esta herramienta. Como ustedes pueden apreciar, esto demora un poquito, ya nos hace ver el mapa mundi total, ya, y podemos utilizar estas dos herramientas para hacer el zoom, ¿no? Esta es la herramienta para hacer el zoom. Entonces esta nos permitirá agrandar, ¿no? Y ver en mejor posición. También podemos utilizar el scroll del mouse, ¿no? El scroll del mouse, si lo hacemos hacia adelante, nos hará el zoom nos hará ver toda una mayor imagen, ¿no? Si hacemos para atrás el zoom, entonces esta nos permitirá agrandar, ¿no? Ahí podemos ver. Y si utilizamos la herramienta Pan, que es la manito, con ella podremos mover la imagen, ¿no? O la información que nosotros queremos. ¿Ya? Vamos a crear, en todo caso, jóvenes, capas que nos permitan primero identificar, por ejemplo, las ciudades de estos que están aquí, y para podernos generar en forma vectorial, ya que los archivos vectoriales son un poco más rápidos, tienen menos carga, ¿ya? Que las imágenes raster, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear estos archivos vectoriales. Por lo general, trabajamos con tres tipos de geometrías. La primera es la geometría punto, que nos permite guardar posiciones únicas, ¿no? Para poder identificar, por ejemplo, puede ser un pozo, puede ser, por ejemplo, un centro turístico, puede ser, por ejemplo, áreas de interés, ¿no? Que son solamente puntos, ¿ya, jóvenes? Luego está, por ejemplo, para poder identificar carreteras, ríos, quebradas, por ejemplo, se utiliza una geometría que es una geometría llamada polilínea, ¿ya? Que simplemente es una línea, ¿no? Es una línea que no es una línea cerrada, es una línea abierta, ¿no? Ahora, si nosotros queremos identificar, por ejemplo, una parcela, una laguna, ¿no? Queremos identificar el casco urbano de una ciudad, entonces utilizaremos un polígono, ¿no? Entonces, que es una polilínea cerrada,
Entonces, esas tres geometrías nos permitirán, con esas tres geometrías generalmente nosotros podemos construir información, ¿no? Para poder crear esos tipos de archivos, podemos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros podemos ir, por ejemplo, al ARC-Catálogo, en este de aquí, ARC-Catálogo, y aquí vamos a refrescar y vamos a crear una conexión que se llama Alto Mayo, ¿no? Entonces, vamos a borrar primero esto, ¿no? Entonces desconectamos por un momento para poder crear esa carpeta, ¿ya? Entonces vamos a crear una carpeta con la cual nosotros vamos a poder trabajar. Cuando la carpeta no está creada, generalmente por esta vía es un poco difícil de crear esa carpeta. Entonces lo que vamos a hacer es primero entrar al Explorer y irnos a la unidad donde nosotros podemos crear. En este caso va a ser disco local E, por ejemplo, y aquí vamos a poner una carpeta, vamos a crear una carpeta, nuevo, carpeta, y le vamos a decir Alto Mayo, ¿no? Entonces en esta carpeta nosotros vamos a guardar toda la información de esta zona, ¿no? Entonces para poder hacer esa carpeta, entonces iremos a lo siguiente. Vamos a catastro, a ARC-Catálogo, disculpen, a ARC-Catálogo, luego clic izquierdo, clic derecho, conectar a folder. Aquí donde estamos en este equipo buscaremos la unidad E, en mi caso, ¿no? En el caso de ustedes puede ser otra unidad, pues generalmente es la unidad D. Jóvenes por lo general no trabajen en la unidad C, debido a que la información que nosotros vamos a trabajar son informaciones pesadas muchas veces, entonces el ArcGIS necesita un espacio mayor para guardar sus archivos. Entonces vamos a buscar la carpeta Alto Mayo y le decimos aceptar. Vean que acá aparece la ruta, ¿no? Aquí aparece la ruta. En esta partecita, ¿no? Ustedes pueden ver la ruta, ¿no? Si la ruta es mayor, entonces esto irá apareciendo en la parte de acá, ¿no? En esta parte. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esa es la manera de trabajar entonces al momento de crear un folder, ¿no? Ya hemos hecho la conexión del folder y en la conexión del folder ya podemos trabajar, ¿no? Vean que, por ejemplo, en otras carpetas tienen ya archivos. En la carpeta Alto Mayo no hay nada, ¿no? No existe ninguna información. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear unas subcarpetas, ¿no? O subdirectorios donde vamos a ir almacenando toda la información que corresponde al Alto Mayo. Por ejemplo, vamos a crear una subcarpeta que se llame capas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Ya está, entonces listo, entonces ya tenemos entonces la carpeta Alto Mayo, ya, y ahí podemos ir creando información que necesitemos, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces estas capas, ¿no? Creadas, ya muy bien, entonces una vez que hemos hecho eso de ahí, en la unidad, en Alto Mayo, nosotros nos podemos ir y podemos crear nuevas capas, ¿no? La capa capas, vamos a crear capas, vamos a crear histórico y vamos a crear
esas tres capas vamos a manejarlas. Vamos a crear. Entonces vamos a hacer un refresh y aquí aparecerán las capas histórico, capa imágenes y capas, ¿no? Capas con las cuales nosotros podemos ir creando información, ¿no? Que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces esa es la manera de crear entonces la información que necesitamos, ¿no? Ahora si nosotros queremos crear, por ejemplo, una capa, muy bien, entonces la manera de crear una capa en Folder Connection es Connect to Folder, este equipo, la unidad E, y aquí donde dice crear nueva capa, aquí vamos a crear la capa alto mayo, ¿no? Alto mayo, aceptamos, ¿ve? Aceptamos aquí en alto mayo, aceptamos ahí y automáticamente se creará la capa alto mayo, ¿no? Si ustedes quieren crear unas subcapas, aquí harán lo mismo, ¿no? Folder connection, conectar to folder, ¿no? Disconnect. Vamos a crear de nuevo una conexión, en todo caso, este equipo, disco E, alto mayo, y aquí crearemos la capa capas, ¿no? Capas, y le decimos ahí automáticamente aceptamos, te dice que el directorio no existe, volvemos a actualizar esa información y aceptamos, ¿no? Ahí automáticamente se creará una capa de ese tipo, ¿no? Si deseas desconectar, lo podemos desconectar de esa manera, ¿no? Disconnect folder, clic derecho, disconnect folder, y ahí estarán desconectando las capas que ustedes necesiten desconectar. Si necesitan conectar una capa, connector to folder, buscan en dónde está esa capa, en este caso es alto mayo, y hacemos, ¿no? Hacemos la información, ¿ya? Entonces esa sería la forma en cómo ustedes estarían creando las capas, ¿no? Si ustedes quisieran crear otras capas, entonces podrían hacerlo, ¿no? Vamos a crear una capa, una nueva capa, por ejemplo, la capa, aquí vamos a crear una capa histórico, ¿ya? Pero vean que esta capa se ha creado dentro de la capa capas. Entonces, si ustedes quieren pues pasarlo al alto mayo, entonces ahí harán simplemente, si ustedes se lo han creado debajo, ¿no? Esta es la ruta, si ustedes ven, pero este histórico lo quieren pasar al alto mayo, simplemente jala, clic, y lo pone en alto mayo, y ahí automáticamente harán que esa capa histórico se vuelva a la capa alto mayo, ¿no? Entonces, esa es la manera de que cuando ustedes tengan algún problemita, ¿no? Y entonces, si ustedes quieren crear otras capas, también lo pueden hacer, ¿no? Hacen un clic derecho sobre ella y crean la capa. Ahorita, en estos momentos no me está permitiendo, ¿no? Pero para poder hacerlo de nuevo, entonces yo me puedo ir a la otra capa, New, ¿no? Y poner la capa, por ejemplo, imágenes, ¿no? Esta capa imágenes lo pondré de nuevo a la capa alto mayo, ¿no? Hago un clic izquierdo, ubico en alto mayo, suelto y automáticamente ya no estará en esta capa, sino en la principal, ¿no? Entonces crearemos todos esos. Dentro de capas nos dicen que debemos crear 3 archivos que tengan los siguientes nombres, que tengan el nombre de ciudad,
cuya geometría va a ser un punto. Luego la capa carreteras, cuya geometría va a ser una línea. Ingresaremos también una capa que se llama ríos, que también es una línea, ¿no? Y también haremos, por ejemplo, los cascos urbanos, cuya geometría sí va a ser una geometría de tipo polígono, ¿no? Entonces, ¿cómo haremos entonces estas geometrías? ¿Cómo ingresaremos y crearemos estos archivos? Vamos a ir a la carpeta capas y aquí en carpeta capas nos vamos a ir a la opción New. ¿Cómo ingresamos a esto? Entonces, primero elegimos capas, luego un clic derecho, luego haremos un New. En New haremos un shapefile o un archivo de formas o cobertura, también como se le conoce. En esta cobertura, entonces ahí le daremos un nombre, en este caso va a ser el nombre de ciudad. Vamos a hacerlo en mayúscula. Ciudad, elegimos point y luego elegimos el sistema de provisión con lo cual trabajarán estos archivos. Todo archivo en el ArcGIS debe estar georreferenciado. La georreferenciación se refiere justamente a la posición que ocupan en el espacio. El primer paso para una georreferenciación es que deberán hacer el sistema de proyección o el sistema geográfico que ustedes necesitan para poder trabajar. Para poder accesar o acceder a esta información, entonces ustedes irán a Edit. En Edit hay dos formas o dos tipos de sistemas. El sistema de coordenadas geográficos y el sistema de coordenadas proyectadas. El sistema de coordenadas geográficos son las de latitud, longitud. Por si acaso, latitud, longitud. ¿Ya? Y luego están las proyectadas, que generalmente estas son las con las cuales trabajamos. Entonces, si es un sistema de proyección, ¿no? Entonces, el sistema de proyección será un sistema UTM, ¿ya? Universal Transversal Mercator. Luego buscaremos el datum, que en este caso generalmente es el datum WGS84. Este datum nos permitirá luego, escogeremos si estamos en el norte o en el sur del planeta. El norte es el hemisferio norte y el hemisferio sur. Nosotros estamos por debajo de la línea ecuatorial. La línea ecuatorial es la que nos divide en dos hemisferios. Entonces, el Perú está ubicado al sur de la línea ecuatorial, entonces utilizaremos el hemisferio sur. En el hemisferio sur, nosotros buscaremos la zona en la cual la región San Martín se encuentra. Nosotros nos encontramos en la zona 18 sur. Entonces buscaremos estos parámetros, el WGS84 UTM zona 18 sur, ¿no? Nosotros estamos con respecto al meridiano de Greenwich a menos 5 horas y la división que han hecho el planeta a través de este sistema de proyección, entonces nosotros estaremos en la 18. Aquí están, ustedes pueden ver las 60 zonas horarias en las cuales se divide el planeta a través de el sistema de proyección WG74, ¿no? El sistema de proyección UTM, datum 1984. Entonces tenemos 60, por si acaso, 60, ¿ya? Muy bien, entonces elegiremos la zona 18. El Perú está en 3 zonas horarias, la zona 17, la zona 18 y la zona 19, ¿ya? La mayor parte del Perú está en la zona 18 sur, ¿ya? Muy bien, elegiremos entonces la zona 18 sur y ahí automáticamente se deberá crear un archivo que se llama ciudad. Este archivo ciudad aparece acá, como ustedes pueden ver, ¿no? Aparece acá, ¿no? Y también aparece acá, ¿no? En estas dos está apareciendo. Bien, entonces
Esta es la forma de hacer un archivo. Entonces ahora veremos cómo crear el otro archivo. Vamos a New, otra vez Shapefile, y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es crear la capa carreteras. Vamos a ingresar un tipo de geometría que es una geometría de polilínea, y aquí están ustedes. Vemos que la primera era que elegimos fue Point, luego Polyline. Escogemos la zona 18, WGS84, zona 18. ¿Ya? Ok. Aquí aparece carreteras y también aparece acá, ¿no? Aquí aparece carreteras. En la parte de acá aparece carreteras, ¿no? Entonces, y también en la parte de acá aparece carreteras, ¿no? Como ustedes están viendo, aquí aparece carreteras. En el ArcCatálogo ustedes van a poder ir apreciando también el tipo de información que guarda cada uno de esos archivos. Por ejemplo, este icono nos indica estos tres puntitos que solamente aceptará archivos cuya geometría sea puntos. Este archivo solamente aceptará información de geometría de tipo línea, ¿no? Entonces ahora pondremos la geometría ríos, ¿no? Para guardar lo que son ríos. Todo lo que es ríos, ponemos ríos, le decimos que es polyline, editamos, y vean que aquí yo tengo en favoritos las tres zonas horarias, ¿no? Del WGS84 para Perú, el 17, el 18 y el 19. ¿Cómo los puse? Ya vamos a remover esto para ver cómo lo ponemos, ¿ya? Para ponerlo en favoritos, nosotros tenemos que buscarlo en las coordenadas proyectadas, luego nos ubicamos en UTM y luego nos ubicamos en el datum 1984, luego en el hemisferio y luego buscamos las zonas horarias que necesitamos. En este caso es 17 sur, 18 sur y 19 sur. Entonces escogeremos 17 sur y nos vamos a donde está esta estrellita de aquí, esta estrellita, la que viven acá, ¿ya? Y lo único que hacemos es clic. Automáticamente se ubicará en favoritos, automáticamente ya estará en favoritos. Si ustedes se dan cuenta, aparece en favoritos, ¿ya? Muy bien. Ahora, si queremos escoger las siguientes, entonces nos ubicaremos de nuevo en 18 sur, y le diremos que también quiero que sea 18 sur, ¿no? Bajamos de nuevo y escogeremos la zona 19 sur y escogemos también con la estrellita y nos aparecerán las tres opciones, ¿no? Y ahí automáticamente dejaremos de utilizar todo el recorrido y lo tendremos aquí en favoritos, ¿no? Entonces hacemos aceptar para 18 y ok, ¿no? Con lo cual aparecerá también la capa río, ¿no? Luego haremos lo mismo para la última capa que necesitamos, que son cascos urbanos, ¿no? Cascos urbanos, polígono, aceptamos. Como ya lo tenemos en favorito, escogemos la 18 sur y aceptamos, ¿no? Entonces ya tendremos todas las geometrías. Aquí pueden darse cuenta que la geometría ríos es como una línea, la geometría ciudades puntos, la geometría cascos urbanos aparece como si fueran unos polígonos, y la geometría carreteras, ¿no? Entonces esas son las tres geometrías que estamos utilizando acá, ¿no? Las geometrías también aparecen acá, ¿no? En esta parte, ¿ya?
En esta parte nosotros, cuando tenemos estas geometrías, podemos hacer cambios en estas geometrías, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos cambios a estas geometrías? Nos ubicamos en el icono de esas geometrías y hacemos un solo clic, un clic izquierdo. Y ustedes pueden ver que aquí aparecen las geometrías, ¿no? Las geometrías. Si ustedes quisieran tener, por ejemplo, otro tipo de geometrías, se van a donde dice Styles Reference. Style Reference. En Style Reference, aquí, en esta parte, ustedes pueden ingresar otro tipo de geometrías, ¿no? Estas geometrías están de acuerdo a un tema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros podemos la geometría 3D Buildings o construcciones o edificios también que se llaman, ¿no? Entonces aquí vamos a ver todas las geometrías de edificios, ¿no? Cuando escogemos cualquiera de ellas, ¿no? Vamos a escoger, por ejemplo, esta de acá, ¿ok? Automáticamente aparecerá en esta parte la nueva geometría. Si ustedes quisieran darle otro color, lo pueden dar, otro tamaño, el color se da acá, ustedes buscan y aquí aparecerá una paleta de colores, ¿no? Luego el tamaño, ¿no? Este de aquí nos dará el tamaño y el ángulo, ¿no? Y el ángulo, ¿ya? Aunque aquí en este de acá no se mueve, ¿no? Pero en otras sí podemos ir cambiándolo, ¿no? Entonces, si no quisiéramos este tipo de geometrías, buscamos otro tipo de geometría, por ejemplo, ¿ya? Esta de acá, ¿no? No nos gusta el verde, lo cambiamos de color. No nos gusta el tamaño, también lo cambiamos, ¿no? Podemos agrandar o empequeñecer. Y en este caso, como es redondo, no podemos hacer mucho el cambio de geometría, pero podemos ver cómo la parte central sí cambia, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos otro tipo de geometría, buscamos, ¿no? Buscamos, vamos a poner a ver otro tipo de geometría, ¿ya? Vamos a poner este de acá, el chinchecito, vamos a poner un color y vamos a poner una geometría, ya lo vamos a poner, vamos a hacer que la geometría tenga un ángulo y ahí verán que cambia la geometría, ¿no? Cambia el icono. Lo mismo acá, si nosotros queremos, por ejemplo, que Ríos tenga un mayor ancho, pero que tenga el color azul, entonces tendrá las carreteras también. De repente le ponemos este de acá y que sea marrón, ¿no? Y ya está, ¿no? Y los cascos urbanos que sean pues orange, ¿no? Entonces ahí ya pondremos y cambiaremos los colores, especificaciones técnicas que nos permitan dar para hacer el concepto de leyenda. Todos estos cambios que ustedes puedan poner acá aparecerán en la leyenda, ¿ya? Cuando ustedes crean el plano, el mapa, ustedes verán, si ustedes han puesto este tipo de geometría, ustedes lo verán también en la parte de la leyenda que ustedes puedan hacer, o sea, los signos convencionales con los cuales ustedes han podido trabajar. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí entonces termina la primera clase. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes.